Hola, buenas tardes a todos. 24 de septiembre del 2021. Estamos en una nueva historia del proyecto 111 Historias de Personas con Diabetes, donde queremos ayudar, visualizar y concienciar. Pero hoy tenemos una historia diferente, con un valor añadido importante, y es que nuestro protagonista es Carlos Ruiz, que muchos de vosotros a lo mejor lo conocéis por el proyectazo en el que se ha embarcado este año, ya finalizado, y además para ayudar a las personas con diabetes. Él no tiene esta patología y sin embargo se ha involucrado como el que más. Así que sin más doy paso a Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? Bueno, preséntate para que te conozcamos todos, aunque ya muchos hemos tenido la ocasión de poder saber de ti, pero haznos una pequeña presentación tuya. Bueno, pues me llamo Carlos Ruiz, vivo en Follos, en un pueblecito cerca de Valencia. Trabajo aquí en una empresa de mantenimiento y nada, pues soy corredor desde hace muchos años ya. Yo tengo 35 años. Eh, y bueno, soy corredor de montaña, de asfalto, hago triatlón, me gusta el tenis. Bueno, practico mucho deporte al cabo del día, del año y pues esto de empezar a hacer travesías y rutas largas y tal, eso me vino ya del año pasado solo, aún soy primerizo casi, pero bueno, carreras y esto sí que suelo hacer durante todo el año. ¿Carreras de montaña o carreras de asfalto? Hago un poco de todo. O sea, normalmente, como pruebas, igual hago un par de objetivos, 3 al año, que pues siempre suele ser un triatlón y un par de carreras de montaña, que en principio es lo que más me gusta. Pero bueno, asfalto también alguna carrerilla, así. Bueno, alguna carrera no. Normalmente intento hacer el maratón de aquí, que ya lo he hecho un par de veces, pero vamos, porque es el de aquí de Valencia, no por otra cosa. Lo tienes en casa y además, bueno, tiene mucha llamada, ¿no? De gente, cada vez es más popular e importante. Has comentado que el inicio de estas travesías o la llamada para llevar a cabo este tipo de travesías como la que has llevado a cabo este año se inició hace un año. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues a ver, que me voy a acercar un pelín más la cámara. Sí, sin problema. Pues el año pasado yo tenía mucho la ilusión, ya hacía desde varios bueno, años atrás, que yo quería hacer el Camino de Santiago. Y yo lo quería hacer corriendo porque, bueno, había visto vídeos, al final a mí me gusta correr y yo quería hacerlo pues a mi rollo, sin planificarlas, bueno, sin ver que la etapa, si son 20 kilómetros, si yo quiero hacer 50, pues hago 50. Entonces, pues me planifiqué hacerlo en 19 días y hice el Camino de Santiago del Norte, desde Bayona, en la parte francesa, hasta Finisterre. Y la verdad es que pues ahí empezó todo, ¿no? Al principio no tenía la intención al principio de que fuera en un enfoque solidario. Eso vino después y a partir de ahí pues ya pues comenzó todo. Es que este chico lo que se ha hecho es la Transpirenaica, que para los que no sepan es atravesar los Pirineos de una punta a otra, es decir, desde el mar Cantábrico y llegar al mar Mediterráneo, desde el Cabo Iguer hasta el Cap de Creus. O sea, vamos, impresionante. Vamos a hablar luego de ello, pero vamos a conocer primero cuál es tu relación con la diabetes, porque tú no sufres esta patología, pero sin embargo conoces esta enfermedad. Sí, la conozco porque dos compañeros míos de grupeta, con los que pues, a diario pues, corro y voy en bici, ellos la tienen y bueno, pues la conozco desde hace años de ver ese hándicap que tienen, ¿no? Al final es ese problema que el corredor de a pie pues, no lo tiene, ese tener que medirse, ese tener que comprobarse, ese no sé lo que me tomo, que me sube el azúcar, que me baja, que me da. Entonces ya llevo años viendo y habiendo tenido algún problema que otro con ellos y a partir de ahí sí que la conozco. Entonces cuando el Camino de Santiago se encauzó a hacerlo de una manera solidaria, pues quería colaborar en la diabetes, tanto por ellos como porque al final lo conocía y me pareció genial. O sea que también el Camino de Santiago que llevaste a cabo el año pasado también estuvo unido a un reto solidario. Sí, ahí ya hicimos una recaudación de fondos con la Fundación Diabetes Cero, igual que este año, que es bueno, supongo que la conocéis, la de Diabetes Cero, ¿no? Y así empezó, sí, sí. El año pasado ya,
Ya recogimos 4.975 euros y fue una maravilla, la verdad. O sea, estoy muy orgulloso de cómo salió todo. Entonces, este año, al hacer el segundo reto, pues claramente iba a seguir colaborando con ellos. ¿Y el Camino de Santiago lo recorriste solo o acompañado de tus dos amigos? No, no, iba también solo en autosuficiencia. Mis amigos tienen que trabajar mucho y yo no tengo obligaciones. Yo me puedo tirar 20 días por ahí solo que no le molesto a nadie. Vale, vale. Bueno, y entonces pasaste del Camino de Santiago y de las carreras de montaña y de otros deportes que practicas a plantearte el proyectazo de llevar a cabo este año la Transpirenaica, que es, bueno, es larga, no sé en cuántos días lo has hecho. ¿Cuántos días han sido de travesía? 18. 18 días. Para mí me parece tiempo récord para todos los kilómetros que son y los desniveles acumulados que has tenido. ¿Cuántos kilómetros son para que conozcan los demás? Oficialmente, si te pones en la web, pone 800 kilómetros. Exacto. Yo pues hice un día una variante que fue subir el Monte Perdido también, ¿no? Ya que estábamos ahí cerquita. Claro. Y a mí, sumando todas las actividades, me han salido 850 y 850. 42.000 metros positivos. Eso, ahí lo tenías anotado, ¿no? El desnivel acumulado. Yo, eso lo tenía más que mirado cada día y digo, madre mía, hoy se nos está yendo esto de las manos. ¿Cuándo decidiste iniciar este proyecto? El día que inicié, que sabía que iba a hacer este proyecto, fue el día después que acabé el Camino de Santiago el año pasado, sabía que iba a hacer este proyecto. Se te había hecho corto y dijiste, venga, va, voy a por algo más. Sí, ya lo tenía mirado de hace años esta ruta, ¿no? La conocía y dije, pues ya que este año ha estado tan chulo esto, y pues el año que viene, pues sí que tenía claro que iba a hacerlo. Y el momento en que hiciste cómplice pues, a tu entorno, familiares y sobre todo a esos dos amigos tuyos con diabetes de este nuevo proyecto, ¿qué te dijeron? Pues uno de ellos sí que es más montañero, es más, bueno, se llaman Rafa y Pau. Y Rafa es con el primero que casi he empezado todo, porque la primera carrera de asfalto la hice con él, la primera media maratón con él, el primer maratón con él, el primer triatlón con él, y él también conoce la ruta porque ha estado muchas veces en Pirineos. Y un día se lo dije, hostia, Rafa, yo tengo que hacer el GR11 este porque esto tiene que ser flipante, tal y cual. ¡Buah, que me apostaría! Podríamos ir juntos, tal, pero claro, yo sé que él lo tiene más complicado porque la tramo sí que podría hacerlo, ¿no? Y cuando le dije, pues Rafa, ¿sabes qué? Voy a hacerlo entero, tal, alucinaba en colores. Hostia, qué suerte, tal. Y no solamente eso, sino que les dijiste, y además va a ser otro reto solidario. Sí, él la verdad es que ya colabora y encima él vino a verme este año a darme una sorpresa un día, no tenía ni idea que iba a venir. Y justamente cuando casi peor estaba, él llegó allí de sorpresa y la verdad es que me fue una alegría enorme. Claro, porque estamos hablando de 18 días en autosuficiencia, solo. La montaña es un lugar espectacular, todos los que hemos tenido la oportunidad de vivirla en vivo y en directo lo sabemos, pero también hay que saber sufrirla, ¿no? Y aunque nos regala paisajes preciosos, pero en muchos momentos habrás pasado momentos de agobio, de cansancio. ¿Cómo han sido esos momentos? Pues, a ver, yo ten en cuenta que he estado pues el 97% del tiempo solo, todo el rato, porque te vas juntando o te cruzas con gente que está haciendo la misma transpi, por ejemplo, que tú, pero no vamos a la misma velocidad. O sea, yo podía coincidir con alguien y querer estar con alguien para charlar un rato, contarle mi reto, ¿no? Porque al final intentas aprovechar cuando te cruzas con alguien o cuando a la vez puedes ir con algún senderista de contarle lo que estás haciendo para que tanto pueda colaborar Eso es, o simplemente charlar un rato, ¿no? eso es. Porque al final es lo que te vas a llevar también, ¿no? En esas travesías que estás 10, 11 horas al día, al final te llevas a la gente, ¿no? En el Camino de Santiago también pasa y en cualquier... Lo bonito es eso, creo, el conocer gente, el contar tu experiencia, tus vivencias, tu punto de vista sobre todo
y es bonito al final. Está claro, o sea, el conocer gente, compartir experiencias, dar a conocer el proyecto en el que te habías embarcado y bueno, el poder compartir en algún momento de esa travesía pues tus emociones y lo que sientes, ¿no? Que también es importante porque al final pues somos humanos y necesitamos también contacto humano, es importante. ¿Cuándo Pero por lo que inició? estabas diciendo, sí que es verdad que lo que te decía, que he estado la mayor parte solo, pero yo no he sentido, por ejemplo, a ver, miedo, por ejemplo, a ir solo no, pero sí, por ejemplo, los días que me ha llovido, si no estás acostumbrado a que te pille una tormenta, que yo, por ejemplo, no estaba, ese día te asustas un poco. Pues sí que es verdad que, por ejemplo, cuando me pilló la tormenta estaba relativamente cerca del refugio, que me costó 5 o 6 kilómetros llegar, y te asustas un poco porque, joder, escuchar los truenos y los relámpagos cerca, la verdad es que acojona. Pero en líneas generales, por ejemplo, aburrirme, ya digo yo que no. O sea, puedo estar 10 11 horas, al final la montaña es súper entretenida, tienes que saber todo el rato dónde estás poniendo el pie. Entonces hace que sea súper, para mí, súper dinámico. Hay gente que se puede aburrir, pero en No, mi no, caso no fue así. no, no creo que nadie que pise la montaña se aburra porque no tienes ni un segundo de descanso. Pero también por lo que dices, porque estás pendiente, estás disfrutando, estás viviendo, realmente estás viviendo. Te sientes libre Sí que es verdad que y al vivo. final el hacer una travesía como esta, en los días que lo he hecho, te pierdes muchas cosas también, ¿no? El senderista que hace una etapa de 20 kilómetros y puede estar en cada valle, en cada eso, Claro, sentado 20 minutos observando el más allá, pues eso yo me lo he perdido. Está claro que a todo no puedes llegar. Sí que me he fijado en todo, ¿no? Sí que te fijas, sí que estás pendiente de todo, pero no disfrutas esa paz o algo que te puede dar también el momento ese de relajación, de ir tranquilamente paseando. sí, de hacerlo con más tranquilidad, con más tiempo para poder parar y ya está, ¿no? Tú tenías unos objetivos, tenías un lugar al que llegar para poder empezar al día siguiente y claro, eso no te permite hacer tantas paradas como te hubiera gustado para poder disfrutar de esos paisajes y de esos momentos. Eso está Yo claro. me, yo me pensaba al principio, yo me hice un cálculo de qué me podía costar cada etapa y tal, de media, y al principio pensaba que no me iba a absorber tanto el reto, ¿no? Pero después es inviable, o sea, pues son 24 horas Sí, sí. por y para estar bien al día siguiente, para poder correr y andar. Entonces, sí que he echado en falta igual en algunos momentos el poder tener un poco más de tiempo. El poder tener tiempo. Es que la Transpirenaica, yo que he tenido la oportunidad de llevar a cabo ciertos tramos hace años, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que así como en otras rutas te ponen pues 5 o 6 horas, tiempo estimado, pues a veces las hacías un poquito más rápido, pero es que aquí no. Si te pone 10 horas, son 10 horas caminando. Y es así, ¿no? Y con los desniveles que tiene. O sea, es así, es verídico. Las horas que indican son las que son y son las que tienes que invertir para llevarlo a cabo. ¿Cuándo iniciaste? ¿Qué fecha fue el punto de partida? Pues a partir de febrero, a finales de febrero, principio de marzo, ya empecé a gestionar lo que iba a ser el itinerario, los ¿Vale? kilómetros de cada etapa, los alojamientos, cuáles iba a ser. Empecé a intentar reservar alojamientos porque sabía que en algunos lo iba a tener complicado, ¿no? En Sí, los que iban a ser refugios de montaña, que incluso sí, fue así, porque en Gorif en febrero no pude reservar ya. En cambio, cuando estaba allí, en el mismo refugio, hablando con un chico que estaba allí, hablando del reto y tal, y me dijo, ostras, tal, está qué curioso. Y le dije, ¿tú has dormido aquí? Y me hace, sí. Y me hace, ¿cuándo reservaste? Y me dijo, él hace 2 semanas. Y dije, joder, qué guay. Yo no he podido. Y lo preparé hace 6 meses. ya. Es que es verdad Entiendo que que, después alguien, pues, causa baja, ¿no? Y cogen, claro, eso cogen es. plazas, ¿no? Eso es. Los refugios de montaña siempre están muy solicitados y sobre todo me imagino que ahora en periodo de pandemia, como las restricciones todavía estarían en vigor y habría menos Sí. oportunidad de acoger a gente, al mismo tiempo, pues claro, el aforo se vería reducido y con ello, Tiene, pues, tiene, tiene cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Lo de todo de la pandemia, ya desde el año pasado, ¿no? Ya me di cuenta que, por ejemplo, en el Camino de Santiago, el Camino de Santiago el año pasado fue, para la gente que ha estado haciendo Camino de Santiago, que me crucé yo ahí,
dicen que ha sido el mejor Camino de Santiago en años y años y años de Más la poca tranquilo, gente que éramos más haciendo el tranquilo. camino. Es una lástima para el que tiene un albergue, está claro. Pero para los que estábamos andando y corriendo el año pasado, fue una barbaridad de bonito y de tranquilo y de poco transitado que fue. Y este año, pues parecido, ¿no? Los refugios de montaña también están al 50, creo, o el 70. Entonces, pues la parte mala, por ejemplo, ese día de Goris no pude dormir allí, pero la parte buena es que, claro, llegas a un refugio donde antes habían 6 colchones para 6 personas y ahora te lo dejan aquí solo. Puedes dejar todas tus cosas, estás a gusto, estás tranquilo, estás con espacio. Eso es una parte también positiva. Madre mía, escuchar eso del refugio de Goriz me parece único, porque yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones y recuerdo la primera vez cuando llegué que las literas parecían, me recordaban a las imágenes de las películas militares, ¿sabes? Todo el mundo Mm. al mogollón, las literas pegadas unas a otras, con unas alturas impresionantes que digo, si tienes más posibilidades de sufrir un accidente en el refugio que en la montaña, ¿no? Pero sé que han hecho Yo obras. no lo he vivido, ¿eh? Porque ir a refugios de Pirineos y eso, este año ha sido el primero y mi amigo Rafa me lo decía, me decía, madre mía, pues si yo estaba en refugios allí, todos pegados, que si uno ronca, que si uno no sé cuántos, otro tal, uno se levanta, es un berenjenal y la verdad es que a mí no me ha pasado. No te ha tocado, sí, sí. A mí siempre Bueno, me dice, tú levántate el primero y molestas a todos los demás y ya está. la ducha, tengo curiosidad, ¿ya tiene agua caliente o sigue fría? Yo por ahora yo me duché en todos con agua caliente. ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué suerte has tenido? Yo ya me he pegado alguna ducha de agua fría, sí, sí, te despierta La bien, eso verdad es es que cierto. en todos los que he estado y los que he estado de paso, la verdad es que son una maravilla todos, o sea, todos. Bujaruelo tiene, bueno, está en un sitio también Bujaruelo. espectacular, es Mm. increíble, o sea, sí, la verdad es que tenemos una joya muy cerquita Es que de hay unos que nosotros. están situados en unos sitios, por ejemplo, el refugio de Bachimaña o Respumoso, es que es tan bonita esa zona, Sí, sí, es, me alucinó. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y después de toda la planificación, ¿cuándo iniciaste ese camino? El, la ruta empieza el 22 de agosto. Empecé ¿Vale? el día 22 de agosto. Creo que era domingo, no me acuerdo. No lo sé, luego lo comprobaremos. O sea, el 22 de agosto tú te marchas a Irún, No, me fui un par de días antes. ¿sí? Yo me fui primero a Vitoria, pues, que tengo una amiga allí, diabética, que me ha ayudado muchísimo también en el reto, que se llama Miriam. Entonces estuve allí, fue viernes, y yo llegué viernes a Irún, perdón, a Vitoria. El sábado pasé el día por San Sebastián y ya al final me desplacé hasta donde iba a dormir, ya cerca de Irún. Y el domingo ya de buena mañana empecé el GR. ¿Qué sensaciones tuviste al iniciar semejante aventura? Pues llegué al cabo, ¿no? De Iger y pues, bueno, publiqué unas stories ahí y tal, como que iba a empezar, y le dije a mi amiga, bueno, Miriam, claro, pensaba yo también que la ruta empezaba por la carretera, que después no fue así, y le dije, bueno, ahora vete, porque quiero estar aquí un momento yo solo, y me fui hasta donde está el punto cero de partida de ese cabo, y me quedé allí 5 minutillos diciendo, joder, Carlos, ahora sí que empieza lo bueno. Y cuando empiece ya no, cuando le des al marcha del ¿Sí? cronómetro, empieza la fiesta diaria y la verdad es que tenía una sensación de tener unas ganas que eran brutales. Porque, a ver, sí que es verdad que pasé unos días súper malos porque los últimos 10 días, 12 días, empecé a tener un dolor en el pie, en la planta del pie, no sabía qué pasaba. Fui a un podólogo, a mi podólogo no podía estar porque estaba de vacaciones, fui a un amigo que intentó solucionármelo, tenía una inflamación en el metatarso severa. Empecé previamente a hacer entrenamientos con Claro, mochila, hacer días claro. seguidos y pues empecé a inflamarse. Entonces estaba literalmente cagado encima porque no podía prácticamente hacer 10 kilómetros seguidos No, y tenía claro. que hacer 800 y pico. Entonces, otro podólogo amigo mío de aquí del pueblo me intentó hacer otro invento en las plantillas, yo gasto plantillas, y al final le dije, mira, sé que no da tiempo, sé que es arriesgado, pero quiero infiltrarme.
Entonces me puso 3 infiltraciones en cada parte del meta y me dijo, bueno, en 48 horas vas a tener dolor, pero en principio después se te va a ir. Claro, 48 horas cumplían ya en Vitoria y quedaban, pues eso, 30, 24 más para que desapareciera todo y no pasó. O sea, me seguía molestando, entonces yo estaba aquí y la primera etapa que encima la primera etapa fue de las más largas de toda la Sí, Transpir, eran sí, sí. 61 kilómetros y me molestó porque tuve que correr bastante, ¿no? No tenía tanto desnivel como la que iba a ir de antes, pero era muy larga y había que correr mucho porque si no se iba a tirar muchísimas horas. Y me molestó un poco el pie, pero después al día siguiente desapareció y menos mal porque me olvidé del pie durante todo el recorrido y eso me salvó, pero vamos, claramente. Bueno, el objetivo lo requería, ¿eh? Que te Sí, sí, llegase una sí. ayuda y que el pie te dejase de molestar y pudiese llevar a cabo el reto. La verdad es que me imagino esos momentos en los que estuviste solo, ¿no? Diciendo, pero ¿en qué fregado me he metido? Dios mío, tanta gente detrás mío, porque todo el mundo sé que te estuvo apoyando durante la travesía, a través de las redes sociales, ¿no? Y es algo muy chulo lo que has hecho. Y la verdad es que me parece genial, ¿no? Sobre todo hacerlo también tú mismo, contigo mismo, pues eso, conociéndote todavía más y disfrutando de cada momento. ¿Cómo fue transcurriendo los días? ¿Anécdotas que te hayan ocurrido durante esos días de travesía? Pues al principio va todo muy bien, porque más o menos cumplo con los horarios que me gusta tener, ¿no? Los horarios que me haya planificado para intentar tener algo de tiempo medianamente libre, que al final el tiempo libre lo intentas utilizar, pues, bueno, yo lo hacía todos los días, ¿no? Para poder recuperar al día siguiente, pues estiras, te haces masaje, intentas dormir mucho. Lo que pasa es que pues, a medida que vas avanzando los días y a medida que la repercusión del reto va siendo mayor, pues el tiempo libre se utiliza en pues, contestar a todo el mundo que te habla, que al final es mucha gente y me tiro... Claro, teníamos el hándicap de que no sabíamos muy bien cómo iba a estar el tema de la cobertura Claro. a lo largo de las etapas, ¿no? Yo aquí en Follos tenía un amigo que me ayudaba con las redes sociales a la hora de hacer publicaciones, para quitarme tiempo a mí Lógico. de redes. Pero claro, yo pues cuando estaba toda la gente dándome ánimos y apoyando el reto, pues yo sí que era que contestaba a todo el mundo, que creo que es de obligado cumplimiento, ¿no? Que si alguien te da la enhorabuena o te apoya, que mínimo que le contestes. Entonces, al principio iba todo rodado, las primeras etapas, lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Yo creo que cuando hice mi etapa número 4 creo que es, sí, que era desde Isaba hasta Candanchú, Sí. esa fue una etapa solo, pues ahí ya que ya empiezas a coger altura, ya me flipó esa etapa por cómo fue. A partir de ahí ya te das cuenta que las etapas se pueden alargar. El terreno empieza a ser mucho más técnico, ¿no? Y cuando tienes que subir por una pedrera, parece que dices, bueno, son 3 kilómetros, pues en 35 minutos yo lo tengo hecho y te cuesta 1 hora y cuarto. Y esa sensación de que ves una pedrera enorme, claro, al principio igual o no te lo imaginas, ¿no? Que dices, pues igual al otro lado no hay, pero no, sí que hay. Al final, cuando subes una pedrera, al otro lado hay otra pedrera para abajo. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que se podían alargar mucho las etapas. Pero bueno, en principio el físico iba todo muy bien, iba recuperando bien, hasta que uno de los días, uno de los días que ya te digo que fue la etapa 9 creo, una cosa así. Antes el día 7 que fue el día un poco más potente de todo el GR, ese día tuve que salir a las 5 de la mañana desde Torla, por lo que te dije, ¿no? De que no había refugio, no Sí. había nada en el refugio de Goriz, entonces el día anterior tuve que ser una etapa mucho más cortita. Sí. Me vino bien porque descansé mucho, ¿no? Acabé en Torla, pasé media tarde relajado, me pude bañar en el río, la verdad es que estuvo bien. Pero bueno, al día siguiente, pues a las 5 me desperté, salí con el frontal y subiendo hacia Goriz, ¿no? Pues la verdad es que ahí sí que fue uno de los momentos
más bonitos Ordesa. de todo el GR, el poder hacer la pradera de Ordesa solo, amaneciendo, Wow. momentazo, ese silencio y no silencio, ¿no? Porque se escuchaba, se veía a las a manaditas de ciervos rodeando, bueno, pasando por alrededor, muchas marmotas, pájaros, o sea, ese sonido del amanecer y fue, buah, mira, me está poniendo la piel de gallina ahora. Es que Ordesa es muy chulo. Fue un momentazo hasta subir hasta Goriz, que bueno, creo que estaba a las 8 de la mañana en Goriz, una cosa así, y ponerme a subir el Monte Perdido. Claro, ese me acuerdo que ese día fue sábado además, que eso pues aún le da más interés de que eso es el Corte Inglés, o sea, un sábado en la pradera de Ordesa y yo iba solo. Y subir Monte Perdido, pues me hacía mucha ilusión porque no es que haya hecho yo muchos 3000 y pues añadirlo a lo que iba a ser la ruta del GR, pues me encantaba. Entonces subí Monte Perdido, bajé a Goriz, descansé un rato y después pues la etapa continuaba haciendo la faja de las olas, bajando a Pineta, que esa bajada es que lo dice todo el mundo. Yo había pensado que no era para tanto y ¡buah! Es La peor que bajada de ayer Pirineos. La peor bajada de Pirineos. ay, y es que es una verdad como una casa. Ayer estaba leyendo un artículo de la Transpirenaica que colgó un señor, no me acuerdo ahora cómo se llama, y lo decía, dice, "Buah, a lo mejor, y decía eso, ¿no? La pradera de Ordesa, tal cual, y cuando ponía, ya verás, cuando como diga lo peor, es que sé que es eso, y en efecto, dos párrafos más abajo, y lo peor, la bajada a Pineta desde la Faja de las Olas. Es que es, madre mía. Y claro, yo ahí ya llevaba 40 kilómetros, creo, y tuve que bajar hasta Pineta y aún me quedaba ir hasta Parzán ese día. 61 kilómetros y 4.000 metros positivos, 13 horas de etapa. Y ese día también tuve la primera sorpresita de un amigo mío, Ramón, y su novia, que sabía que iban a venir, no sabía en qué momento ni a dónde. Y bajando a Pineta estaba ahí, me habían puesto un cartel, una cartulina pintada, y estaban allí escondidos y me dieron la sorpresa. Y después, bueno, vinieron a Parzán también y estuvimos allí un rato tomando algo. Y ellos se tenían que ir, ¿no? Pero ya fue la primera sorpresilla que tuve. Entonces ese día fue de dureza, yo creo, fue el que más, porque he sido el que más horas invertí. Y, y después, varios días después, sí que me acuerdo que, bueno, tuve el primer problema a nivel de logística, kilómetros, porque salí de Restanca, del refugio de Restanca, allá en la zona de Vall d'Aran, y me equivoqué en la ruta. El día anterior vi cuando llegaba a Restanca que la señal que había ponía dirección Restanca solo, para abajo ponía GR11 también, y bueno, cuando me levanté al día siguiente ni pregunté, ni puse el GPS, vi que había GR11, entonces me fui para allí y estuve bajando 2,5 kilómetros y dije, esto no me cuadra a mí con el perfil que tenía la tapa. Cuando miré el reloj dije, mierda, mierda, mierda. Entonces me había equivocado 2,5 kilómetros, bajando 400 metros, tenía que volver a subirlos, había pasado una hora y algo y estaba en el mismo punto de partida. Y ese día además era un día que también iba a ser muy duro de desnivel y de técnico, porque era parte de Carros de Fog también, que es un terrenazo brutal. Y entonces intenté pues ir fuerte para intentar recuperar un poco lo que había perdido. Y mis piernas dijeron, basta. O sea, ya llevaba varios días que los músculos ya no funcionaban igual que al principio. Normal, lógicamente normal. Entonces, cuando llevaba 25 kilómetros o 30, no me acuerdo, los cuádriceps ya me dolían mucho, no podía bajar, no podía correr nada. Entonces, pues iba bajando hacia el pueblo de Spot y decidí que no tenía que andar. Entonces, andando sabía que no podía hacer toda la etapa y a partir de ahí pues empecé a gestionar que iba a parar antes, tenía que buscar un alojamiento y al día siguiente pues ya recuperaría los kilómetros como fuera. Por suerte mi amigo Alex, que es mi masajista también, pues, y estoy en contacto con él siempre diario cuando he hecho alguna locura de estas, pues él es diabético también, por cierto. Está rodeado. Sí, sí, sí.
pues me ayudó a encontrar alojamiento para que yo no me calfara la cabeza. Y pues bueno, acabé pues hablando de etapas de la Transpi, pues una etapa antes, ¿no? En el pueblo de Guingueta de Aneu, y yo en principio tenía que acabar en el refugio de Estaón, entonces ese fue el primer día que tuvimos problemas, que bueno, acabé por la tarde, ¿no? Rollo pues 5:30, 6 de la tarde, pero sabía que lo que me quedaba no podía hacerlo de día, entonces por eso decidí acabar, porque andando no podía hacerlo todo. Y nada, pues pude estirar mucho, hacerme un buen masaje, porque intenté buscar un fisio, que encontré un fisio, pero no tuvo la delicadeza de querer ayudarme, tal cual, sí, porque pues le llamé, porque fue cuando estaba en Spot, le llamé el camarero, me dijo, le pregunté, ¿sabrías un fisio por aquí? Tal, le conté toda la historia. Ah, pues llama a este número, que lo conozco, tal, es de mi parte. Entonces cuando llamé le dije, mira, es que me pasa esto, tal, es un reto, le conté toda la historia, si me podía darme un masaje. Es que tengo toda la tarde ocupada. Y digo, ya, pero ¿y no puedes hacerme un hueco, llamar a uno de los que tienes, contarle lo que está pasando, tal? Me podría haber ayudado, y lo sé, pero bueno, no quiso, no pasa nada. Entonces, bueno, yo seguí pues a mi rollo, ¿no? En mi hotel, haciéndome mucho masajes, tirando bañeras de agua fría, y la verdad es que recuperé bastante. Al día siguiente, pues hice más o menos lo mismo que en Monte Perdido, cogí el frontal, salimos muy pronto a recuperar los kilómetros que había perdido, y por suerte se pudo hacer. También salió una etapa muy larga, con también 4.000 metros, pero lo pude recuperar. La verdad es que ese día me quedé muy contento, ¿no? de poder solventarlo, porque logísticamente hablando, el ir cambiando de alojamiento, tanto a nivel económico, porque no te devuelven nada. Es decir, yo tenía un refugio contratado, ese día lo perdí, tienes que buscar otro, entonces no estábamos para tampoco ir por ahí desaprovechando, cuidado, desaprovechando los alojamientos. Ahora, Everest, Maisa, No pasa nada si Maisa, quieres saludar al gato, ¿eh? ¿Cómo se llama? se llama Everest. Everett. Vale, pues encantada. Vine, ¿Quieres saludar? vine, vine, vine. Ahora tiene vergüenza. Bueno, y después ya el otro punto así un poco más de inflexión a nivel de que tuve problemas fue con la gastroenteritis que tuve también, que eso sí que fue ya más jodido, porque me dejó 3 días y medio con problemas, y fue bueno, no fue una lástima, porque al final también me siento súper orgulloso de haber podido hacerla y hacer etapas con ese problema. El día que llegué a Encamp fue un día súper bueno, porque era un día como de transición, había salido la etapa, había llegado muy pronto, y ese día sí que podía encontrar una clínica donde me hicieron un masaje, que me fue genial, merendé, todo fue súper bueno, y bueno, esa noche pues algo me sentó mal, yo no sé si fue durante la etapa o la cena, no sé, me sentó mal. Y pues estuve pues en el baño pues la mayor parte de la noche, y cuando me sonó la alarma para levantarme estaba destruido, completamente destruido, que me costaba estar de pie. Y bueno, ahí pues sí que se te plantea por la cabeza qué hacer, ¿no? Estaba la opción clara de coger un taxi, ir desde Encamp hasta Puigcerdà, que era la etapa que había ese día, ya cruzaba España, mañana será otro día, nos vamos al hotel, descansamos todo el día, pero claro, no hubiese hecho toda la transfer, y eso pues se me hubiese clavado en el cerebro, en el corazón y en todos los lados. Entonces había que intentar salir. Igual, mira, 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 hola, Hola. hola, ¿qué? Vaya. Entonces había que intentar salir, empezar a hacer 5 kilómetros, costara lo que costara, y a ver cómo iba avanzando el cuerpo. Intenté desayunar un poco, con los consejos, pues me dijeron, pues cómete una manzana, algo torrado. Tendrías que haber visto el buffet de ese hotel. A mí me dio mucha lástima, porque le dije al camarero, yo te hubiese hecho una destroza aquí importante. Importante. Soy de la gente que desayuna muy bien. O sea, has tenido mucha suerte de que esté destruido a nivel digestivo.
Además, ese día tuve que salir 2 horas más tarde de lo normal por un problema que tuve con un envío. Bueno, esto no te lo he dicho, ¿no? Yo era autosuficiencia, pero lo único que yo me hacía era llevarme unos paquetes de nutrición deportiva Muy durante bien, todo el recorrido, ¿no? Cada claro. 3 etapas intentaba tener un paquete, ¿no? Donde habían geles, barritas energéticas y sobres de carbohidratos para a lo largo de la primera parte de la etapa poder tirar de ahí hasta que yo llegaba a hacer la comida, ¿no? Y después otra vez. Porque el plantear también, llevar comida sólida, dónde comprar, eso era Inviable, demasiado, o sea, no inviable. era necesario. Mucho peso. Entonces en Encamp, como ya llevaba 600 kilómetros o algo así, allí hice un envío más grande con comida, pero aparte llevaba unas zapatillas nuevas para seguir. ¿Qué pasó? Que cuando yo llegué el día anterior a Encamp, todo genial, todo fenomenal, le dije a la chica del hotel, oye, ¿dónde está mi paquete? Entonces se giró, le cambió la cara y me hace, hostia, tu paquete. El paquete no estaba. Tendría ella, cuando llegó el paquete, porque el problema es que estaba a mi nombre, entonces en Andorra no dejan un paquete a la atención de Carlos Ruiz y no está Carlos Ruiz. Entonces ella me tendría que haber llamado, haberme solicitado mis datos, una fotocopia del DNI y lo hubiese podido recoger, pero se le olvidó. Entonces yo llegué allí, no estaba el paquete, la solución era ir al día siguiente, a partir de las 8:30 de la mañana, a Andorra la Bella a recoger el paquete a la aduana. Entonces la señora pues me lo llevó a un cadáver viviente que estaba destruido para allá. Entonces me lo dieron y tal. Entonces encima salimos a las 9:30 de la mañana, mucho más tarde, que en realidad no hubiese variado los kilómetros que hubiese hecho, porque hubiese sido lo mismo, pero bueno, hubiese podido ir más tranquilo aún, porque no fui tranquilo durante esa etapa, porque estaba malísimo, no tenía fuerzas y aún así pues tenía el esto de que tenía que avanzar y tenía que llegar lo más lejos posible. El objetivo de ese día era pasar a Andorra como fuera, porque yo cuando me levanté, pues se lo dije, creo que, bueno, hice una historia, no me acuerdo ahora muy bien, o se lo dije a mi madre que me encontraba mal, que había estado malo y que iba a continuar. Entonces, el único pensamiento que tenía yo era el pasar a la parte española para poder comunicarme, porque desde Andorra, pues bueno, está claro que es más complicado y más costoso poder tener internet, ¿no? Entonces, me cargué la mochila, que no sabes lo que me pesaba ese día. O sea, ¿Cuánto llevabas de mochila? Eso te quería preguntar. con líquido, con 1,5 litros que yo llevaba, ¿De que agua? normalmente siempre era 1,5 litros, 8,5 kilos. En muchas etapas, por ejemplo, solo llevaba 1 litro, ¿no? Llevaba 2 botellas aquí, ¿no? Y la de atrás, pues a veces sí que la llenaba, a veces no, dependiendo el recorrido, como si decía algún sitio que pues vale la pena que tengas más agua, pero normalmente sí que iba cargada. Entonces, ese día, pues como había traído comida, pues era el día que más pesaba técnicamente. Y madre mía, ahí sí, por lo que decías tú de que lo que ponen los carteles, ¿no? Del tiempo, bueno, normalmente a mí eso no me hace, claro, yo ni me fijaba, bueno, me fijaba, ¿no? Que decía, igual durante todo el recorrido yo veía 10 kilómetros y yo diría, vale, pues en 2 horas estoy ahí. Pues si ponía 8 horas, por ejemplo, pues sí que eran 8 horas ese día, incluso un poco más. Eso O sea, yo es. iba andando y "Ay, no puede ser esto, tío, Sí, es sí. que era exagerado". Entonces ese día me acuerdo que acabé la etapa con 32 kilómetros, con 2.000 positivos y primero llegué a una parte, ¿no? Que no me acuerdo el nombre del refugio, ¿no? Que eran los 15 primeros kilómetros, pero bueno, era un parte andorrana y decidí continuar. Al siguiente también, que fue donde comí, que me hicieron un arroz blanco y que pues bueno, me sentó algo bien, bastante bien. Y ya después, a partir de ahí, sí que ya era España y era una bajada larga hasta el refugio de Valniu, que es donde me quedé a dormir. Y fue bonito porque cuando estaba bajando, ¿no? Yo sabía que ya iba a llegar al refugio, que por lo menos había hecho la gran parte de lo que quería hacer. Cogí el móvil y vi que había entrado cobertura, ¿no? Entonces llamé a mi madre lo primero y la llamé llorando y me dice, Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tal, y yo estoy súper contento.
Y me dice, ¿pero por qué lloras? Y hago, pues por eso mismo, porque es que no daba un duro por mí hoy. Me ha costado 10 horas llegar hasta aquí, pero es que estoy súper contento porque no arrojé la toalla en ningún momento. Seguí andando, porque es que es que una barrita de estas energéticas me costó como 2 horas comérmela con trocitos súper pequeños para que no me sentara mal. Ese día acabé con fiebre ese día también, en el refugio me tomó la temperatura y tenía fiebre. Fue un día larguísimo. Y claro, al día siguiente pues tenía que recuperar los kilómetros que había perdido, que ahí no pude madrugar tampoco, pero bueno, también se pudieron recuperar. Seguía con el estómago del revés, la estuve así 3 días, comiendo un poco, hasta que no intenté comer muy ligero, todo lo ligero que podía. Claro, cuando estás en un refugio de montaña no vas a pedir un menú, o sea, te comes lo que te ponen. Exacto. Entonces, claro, son comidas potentes y si el estómago lo tienes delicado, pues no me sentaba muy bien. Bueno, pero el esfuerzo mereció la pena y fueron pasando los días. Me imagino que también los apoyos que ibas recibiendo te iban dando fuerzas y ánimos para continuar. Te oigo ¿Sí? que te cambia la voz mucho. ¿Ahora me oyes? ¿Ahora sí? Ah, pues, Vale, perdona. Que los días fueron pasando, los ánimos que ibas recibiendo me imagino que te irían dando ilusión y dando fuerzas para continuar y sobre todo tu fuerza mental, porque vamos, eh, tuviste mucha fuerza mental y la ilusión de este sí, proyecto. sí. Y cuando llegaste, bueno, la última etapa, cuéntanos qué sentiste en la última etapa, cuando ya te diste Pues la cuenta última de que etapa estabas llegando. me pasó algo parecido cuando hice el Camino de Santiago el año pasado, que me levanté y, claro, al final el procedimiento siempre es el mismo, ¿no? Levantas, yo por ejemplo, pues me tengo que poner unos vendajes en el pie, pues te pones vaselina, tal cual, te vistes y después pues preparas la mochila, ¿no? Pues es tanto el año pasado como este, ¿no? El último día que te haces la mochila, ¿no? Pues te viene un mogollón de sentimientos, de recuerdos, ¿no? Y dices, ostras, es que hoy es el último día que la hago, el ordenarlo todo, que el peso esté, al final siempre lo haces igual, ¿no? Pero ya empiezas el día con ese sentimiento de que se acaba, ¿no? Y en parte de que no quieres que se acabe, porque en realidad, aunque hayas pasado días malos, la experiencia es única, es irrepetible y así empiezas el día. Yo, por suerte, el último, claro, no tuve ningún problema, físicamente me encontraba muy bien, sabía que iba a disfrutar la etapa, no era dura, era relativamente corta, sabía que mis padres estaban esperándome en el Cap de Creus, entonces fue súper chula. Visualmente ya no es donde estabas antes, ¿no? Pero simplemente es de las etapas menos bonitas, pero en realidad es el día que acabas, entonces es especial. Me imagino esos últimos pasos hasta llegar al Cap de Creus, que bueno, es un sitio, es verdad que bueno, con respecto a todo lo que habías atravesado, lógicamente no, pero es un sitio también espectacular donde acabar una travesía como las tuyas. Wow, esos últimos pasos y ver a tus padres que estaban ahí esperándote, ¿cómo fue? Pues fíjate que en principio yo le dije a mi madre, le dije, oye, si quieres hacer algún vídeo chulo o lo que sea, pues asegúrate bien por dónde voy a llegar. O sea, franjas blancas y rojas. Sí, 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 vale, vale. Entonces, yo cuando iba acercándome, ¿no? Al Cap de Creus, claro, llega a la carretera donde te suben en un autobús y claro, la carretera yo la crucé varias veces, ¿no? Pero al final vas por senditas, acercándote poco a poco hacia el cabo, hacia el faro, perdón. Y yo cuando vi que habían líneas rojas y blancas en la carretera, ya dije, no van a estar donde deberían. Y así fue. Al final la ruta te lleva por detrás del faro y, y yo subí tal y cual, y cuando llego al faro, allí los veo a los dos, uno mirando al infinito, la otra. Yo les había pasado la ubicación en tiempo real y total, que me queda así un rato parado, bueno, un rato no, pero me queda así parado y de repente veo que se gira mi madre y se queda así mirando y ya se. ¡Hostia, hostia, hostia! Y hago, tranquila, tranquila, no te preocupes. Bajaron tranquilamente, nos dimos un abrazo y le dije, ahora vuelvo porque la ruta no acaba aquí, la ruta hay que ir al punto cero de partida también y hasta que no llegue ahí no pienso parar.
Y me dice, ¿te acompaño? Y hago, no creo que puedas, o sea, o sea, no es un paseo por carretera. Entonces le dije, ahora después volvemos y hacemos un vídeo chulo y lo grabamos, pero yo tengo primero que acabar, ¿no? Vamos a acabar la ruta y después hacemos todo el postureo que quieras. Entonces me fui hacia el punto final, en mi caso, y cuando llegué allí sí que pegué 4 chillidos, lloré, descargué todo lo que tenía dentro porque ahí sí que acababa ya la Transpirenaica. Fue súper bonito, la verdad. Hace un viento ahí impresionante y me quedé un rato allí también y fue el momento este, ¿no? De que te quedas para ti solo, ¿no? Que respiras un periodo de tiempo, ¿no? Y asimilas un poco que lo has hecho porque hubieron días jodidos, ¿eh? Y la verdad es que estuve muy contento durante toda la transpi, pero cuando llegué ahí dije, ostras, mi parte la he conseguido, ¿no? ¿Qué día fue? El 8 de septiembre, El 8 de... Ya señalada para siempre esa fecha, ¿no? el día de Asturias. El día de Asturias, mira, pues el día de Asturias, Carlos Ruiz llegó al punto de final de su Transpirenaica, de su travesía individual, pero con un proyecto y con un objetivo muy chulo que era ayudar y apoyar la investigación para las personas con diabetes. ¿Qué te dijeron todas esas personas que te fueron apoyando? Me imagino que empezaréis a recibir pues, mensajes de agradecimiento, tus amigos, después de embarcarte en esta locura y haberla conseguido, ¿qué fue lo que te dijeron? Pues, a ver, felicitaciones, claro que recibes felicitaciones, ¿no? Muchas personas con diabetes que han seguido el reto también muy de cerca, ¿no? Incluso alguno que me ha acompañado, ¿no? Como Arturo de Diabetes en Altura o Sí, Jorge también. Eh, la verdad es que súper contento. Ahí además te sientes súper realizado, súper alegre, ¿no? De que haya salido bien y que toda esa gente te dé su apoyo incondicional desde el minuto uno y cuando llegué, pues lo mismo, ¿no? Después la familia, todos los amigos, ese día cuando cuelgas, ¿no? Pues, publicaciones de que has llegado y tal, o la entrevista incluso que hice con mi amigo Íñigo, eh, el móvil es que ardía. O sea, yo después de acabar todo este día, fui a cenar con mis padres y al día siguiente solo lo invertí en el móvil. O sea, es que era lo que menos quería gastar, pero había que gastarlo, ¿no? Porque me había hablado tantísima gente que en realidad pues estaba encantado de darles las gracias a todos por todas las felicitaciones, todo el apoyo, toda la gente que había compartido historias, publicaciones. La verdad es que así como, porque es como se llega a la gente, ¿no? exacto. Yo la idea que tenía era que claramente que por Instagram era intentar moverlo lo máximo posible porque es la única manera de dar visibilidad al reto. La verdad es que por mi parte y creo que por todo el colectivo de las personas con diabetes también creo que te mereces nuestro agradecimiento más grande por lo que has hecho. Como montañera, felicitaciones, porque sé que es una ruta muy dura, que requiere mucha fuerza mental y física, y tú lo has hecho, lo has disfrutado. Te invito a volver con más tranquilidad bueno, pues para disfrutar de esos valles en los que pasaste casi corriendo para poder parar y disfrutarlos y como es debido, pero desde luego lo que has hecho es algo precioso, algo de lo que te tienes que sentir muy orgulloso y que muchas gracias. Yo solamente te puedo dar las gracias y creo que la mejor forma de darte las gracias, si me lo permites, es leerte bueno, pues un capítulo de un libro que publiqué justo este año precisamente contando mi experiencia con diabetes y con montañas. ¿No? Entonces, bueno, pues también lo publiqué con el deseo de ayudar a personas y también junto con este proyecto de 111, que estaba segura que tú tenías que formar parte, porque aunque no tengas diabetes, pero ha dado mucho. Y bueno, te lo dedico a ti, ¿vale, Carlos? Entonces, Muchas gracias. eh, es el primer capítulo y bueno, pues
creo que es el que más se puede asemejar a lo que tú hayas podido vivir. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas y te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida de que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Tampoco considero que sea inútil. Inútil, sentir la felicidad de alcanzar una cima no es inútil. Disfrutar del recorrido, sendero, ladera, de cada piedra, árbol, nevero, ¿eso es inútil? Para mí no hay más utilidad en lo que hacemos cada día que en sentirnos vivos. Por eso considero que subir montañas es de la máxima utilidad, porque te hacen sentir vivo. qué bonito, gracias. Nada, para ti, muchas gracias por haber, bueno, pues haber aceptado también la entrevista. Me hizo mucha ilusión. Sé que a mucha gente le va a emocionar poder escucharla. Gracias por, bueno, pues todo lo que has hecho. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más que se me haya olvidado a mí preguntarte de esta historia. Pues a ver, solo el pequeño dato que no le he comentado, que al final el reto se ha conseguido el objetivo, ¿no? El objetivo era llegar a los 5.000 euros Por y supuesto. ayer por la tarde llegamos a 5.050, entonces ha redondeado, ¿no? Todo el reto, objetivo más que cumplido en todos los aspectos y ojalá que pues, ese dinero pues, pueda pues, aportar ese poquito que es mi pequeña aportación a esta causa este año otra vez. Y pues y el año que viene ya veremos si más o mejor. Bueno, Pero el año que viene quiero nueva historia, ¿eh? Si llevas a cabo otro reto, vamos, estamos en contacto. Quiero seguimiento. ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero sí, sí, la verdad es que súper feliz de haber hecho esta travesía, de haberla podido otra vez contar y que la gente pues que lo haya seguido, que les haya gustado y que la hayan compartido en esa parte, ¿no? De la otra pantalla, ¿no? Como yo lo he querido mostrar. Que muchísimas gracias a ti por la entrevista, que ha sido un placer y que estamos en contacto para lo que quieras. Por supuesto, estaremos en contacto, Carlos. Eso no lo Muy dudes. bien, Muchas gracias bien. por todo. Vale, hasta luego.